Allá Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra biblioteca de Rivendell. La espada del arca. Tercera parte. ¿Por qué tercera parte? Los que nos seguís en YouTube, en los distintos vídeos colgados en redes sociales, habréis visto que hemos desgranado la nueva novela de Felipe Botalla en dos partes. Y los Montaraces, mayormente el Montaraz Jubileta y el Montaraz Gordo, y aquí uno presente, el señor Cangrejo, hemos estado desgranando lo que nos parecía las virtudes, las alabanzas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta de la nueva novela de Felipe Botalla. Pero bueno, en esta vida, Acción Literaria de Dunedain tiene suerte en algunas cosas, en otras ya veremos, cuando nos empiecen a caer delitos de odio y tonterías que se inventen los enemigos del bien. Pero por ahora aquí continuamos. ¿Y qué suerte tenemos? Pues hoy, tercera parte de nuestra biblioteca de Rivendell va a ser con el autor, con Felipe Botalla. La última vez que lo tuvimos con nosotros presentábamos Tragedia Europea, también editada por EAS Editorial. Y hicimos una extensa presentación de esas que me prepara el Montaraz Jubileta. Y entonces, bueno, pues esta vez le dije, ayer que estuvimos hablando, le dije, pues no me prepares nada. Voy a presentar Felipe Botalla a mi manera. Al final, Felipe Botalla tiene muchísimas cosas, pero para mí es el novelista. El novelista del momento, el novelista de la disidencia. Aunque no, él nos dirá que es la historia y la ciencia, las cosas que estudia y tal. Pero a nosotros o nos gusta demasiado leer entre líneas o creemos lo que nos da la gana, que también podría ser. Somos almas libres y esto es lo que nos pasa por la cabeza. Así que Felipe Botalla, autor de la Tretalogía de Ciencia Nazi, también autor del Porta Stellae y de este nuevo libro, La espada del arca. Yo voy a decir personalmente que me ha gustado, me ha entretenido, me ha, bueno, pues como el otro, ¿no? Esa especie de, sobre todo me gusta mucho lo de las fotografías, las vueltas que dan a las cosas, aunque bueno, a pesar de verme entretenido, como dije la otra vez, no deja de parecerme este libro una blasfemia, pero a pasar de lo que me ofende, me parece un producto de entretenimiento cojonudo. Es lo que tienen Acción Literaria de Dunedain, cada uno es hijo de su padre y de su madre, y yo soy hijo de la Iglesia. Entonces, que Juana de Arco sea una valquiria es algo que hace llorar a la Virgen María. Eso no quiere decir que me pueda entretener de manera acojonante, ¿no? Y me pueda hacer pasar grandes momentos esta novela. Bromas aparte, esto a lo mejor puede haber sido un comentario que hemos tenido después, pero ha salido como ha salido, es lo que tiene, que está improvisando. Bueno, doy paso a nuestro invitado, don Felipe. Vamos primero a que nos haga una presentación, nos explique un poco, para quien no ha leído esta novela, un poquito la historia, la intrículis que hay en ella, y luego pasaremos a formularle varias preguntas que nos han surgido o que surgirán entre los presentes, pero también en muchos casos que nos han surgido de las sesiones que ya hemos tenido de la Biblioteca de Rivendell con su última novela. Muy buenas noches, don Felipe. Buenas noches, ¿cómo estamos, señor Cangrejo? Bueno, la novela que comenta La espada del arca es la última que de la figura de Juana de Arco a partir de novedades que yo he ido encontrando y que he ido, en fin, no sé, estudiando, ¿no?, sobre ella, porque era un personaje que a mí personalmente siempre me gustó mucho y además veía posibilidades de algo más. Es decir, a mí yo no me quedaba tranquilo con lo que me habían explicado siempre en el colegio, o incluso historias que he podido leer por ahí o artículos sobre ella, ¿no? Entonces, para mí, incluso películas, perdón. Con lo cual, yo siempre me quedaba intranquilo de que aquí tenía que haber algo más, como he comentado. Efectivamente, para mí, digamos, la pregunta empieza ya con el propio nombre, ¿no?, que Juana de Arco pues da a entender, y sobre todo en una época donde los apellidos pues prácticamente no existían, salvo que estuviesen ligados a actividades o a lo mejor pues zonas geográficas, lo que decíamos del monte o del río, no sé, el del pozo, no sé, el herrero, el zapatero, o sea, oficio, claro, entonces de Arco, claro, yo pensé enseguida, digo, bueno, esto es porque en el pueblo donde se supone que nació, en Domremy, en Alsacia, pues debía haber algún arco sensacional arquitectónico y, o sea, un tipo de edificación notable, ¿no? No es así. Por lo tanto, por esa vía no coincidía con su apellido.
Luego ella, como sabemos todos, participó en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, o sea, Francia contra Inglaterra. Ella estaba con los franceses, por supuesto, y no fue arquera tampoco. Nunca se la ha representado con un arco, ni hasta donde se sabe de ella, ella utilizó ningún arco. Al contrario, iba a caballo con un estandarte blanco que ponía Jesús y María, y siempre se ponía frente a las tropas. Por lo tanto, tampoco era arquera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Entonces, no sé, llegué a la conclusión tras leer muchas cosas, digo, bueno, esto tiene que tener otra connotación, ¿no? Claro, aquí me queda la duda que no he resuelto porque no lo sé. Si esto fue una traducción, no sé, pues malévola, una traducción totalmente, bueno, pues un error, sencillamente, o se buscaba algún tipo de código, ¿no? Y claro, no es de arco, sino es del arca, arca de Dios. Por lo tanto, hablamos de una persona que, por lo que yo he ido indagando, prácticamente fue la defensora del arca de la Alianza en Francia, que es uno de los lugares donde se dice que llegó una de las arcas, y ella defendía esta arca, ¿no? Y por lo tanto también esto tiene conexión con el tema de que ella era telépata y con lo cual podía comunicarse con el arca, que todos sabemos a través de la Biblia que el arca era un comunicador con Dios, aparte de llevar pues una muestra del maná, el báculo de Aarón y las tablas de la ley, pues también era un comunicador aparte de un arma. Entonces, cuando lo trajeron los templarios en el siglo XIII, ella fue la que lo defendió y evidentemente jamás quiso que el arca cayese en manos inglesas, ¿no? Y eso es un poco la historia. A partir de aquí lo que he hecho ha sido componer también una misión. Bueno, hubo tres misiones concretamente en la zona del sur de Francia, alemanas. Una fue científica, que es la que yo comento en el libro, y luego hubo dos militares que también los comento, aunque menos, a través de Otto Skorzeny, como sabéis, fue el SS que pudo rescatar a Mussolini en el Gran Sasso, y él hizo dos expediciones militares en la zona hasta que, estoy hablando de una zona cátara, zona de los albigenses, Rennes-le-Château, Montsegur, etcétera, ¿no? Y allí ellos parece que encontraron el tesoro cátaro. En fin, todo esto lo dejo en el libro bastante claro, ¿no? Entonces, se sabe, por lo menos se sabe que los templarios estuvieron en Jerusalén durante 9 años, 9 templarios, los primeros, y estos excavaron durante esos 9 años el monte junto al Templo Salomón. Y parece que encontraron un arca completa con su menorá y con la vestimenta, digamos, de protección, porque había que llevarla. Como sabemos, la tribu de los levitas es la única que portaba el arca, porque de alguna forma estaban entrenados o sabían cómo utilizarla y efectivamente vestían ropajes de protección. Total, que estos templarios la traen desde Jerusalén hasta Francia. Esto no es ninguna cosa extraña, en aquella época se hacía este viaje, y a Italia y a Grecia, por supuesto. Entonces ellos llegaron al sur, yo diría por la zona de Marsella, llevaron el arca hasta Chartres, la catedral, ahí estuvo también. En Chartres tienes el pórtico de los iniciados, donde se puede ver a los templarios portando el arca, pero como que los templarios eran perseguidos por los gerifaltes de la época, le llevaron a Estenay, un pueblo muy cerca de Don Remy, donde se supone que ella nació. Allí provocó una peste terrible, porque se ve que, bueno, supongo que radiaba y de alguna forma pues mataba a la gente, ¿no? Entonces la gente sí que sospechaba que allí pasaba algo, hasta que los templarios se la llevaron y se la llevaron al sur. Al sur, y cuando digo el sur, lo que repito, es la zona albigense, la zona de Rennes-le-Château y la zona de Montsegur. Pensemos que en aquel momento, en el siglo XIII, y posteriormente fue una zona que pertenecía al reino de Aragón. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue marcharse de Francia con el arca, dejarla en esa zona albigense templaria también, hay muchos restos, y allí quedó el arca, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí yo enlazo todo esto y hago pues la novela la espada del arca, y entonces yo también explico algunas cosas que no quisiera adelantar el final, historia de estas, pero bueno, explico un poco cómo funcionó todo aquello y lo que creo que pasó a partir de la información que he podido obtener, y luego también, hombre, un poco pues el sentido común, ¿no? De lo que creo que pudo pasar, incluso dónde puede estar el arca en este momento. Y este es el libro. Entonces, ya repito que mezclo lo que sería esa especie alemana, mezclo la historia, vamos a llamar oficial, que todos conocemos, de Juana de Arco, y luego la historia que yo creo que pasó, en realidad. O sea, quién era Juana de Arco. Ella, como sabemos, no murió en Rouen,
no murió quemada, pusieron a una chica que podía parecerse a ella, no habían fotos, entonces la quemaron y claro, no podían quemar a Juana, la iglesia no podía hacerlo porque sabía quién era Juana e incluso en el Vaticano ya sabían que ella estaba allí y sabían quién era perfectamente, y ella era de sangre real, ella era de la dinastía merovingia, que se supone que viene de la sangre de Cristo. Entonces esto, bueno, porque también dicen que Cristo llegó con María Magdalena a ese sur de Francia también, y de hecho se dice que está enterrado en un monte cerca de Montsegur. Bueno, esto puede sonar, como te lo ha comentado el señor Carrejo, pues un poco rompedor, e incluso para una persona creyente, pues entiendo que no, yo no tengo ninguna intención de herir a nadie, ni estoy en posesión de la verdad, pero he encontrado una historia de Juana de Arco que no tiene nada que ver con la realidad y creo que está más cerca de lo que fue. No, yo tengo claro que al escribirlo no solamente he disfrutado mucho sabiendo cosas que no, nunca me llegué a imaginar, creo que he hecho una historia que, repito, está más cerca de la realidad. Creo que Juan de Arco fue así, o mucho más así, de lo que hemos visto en libros oficiales de su historia, donde bueno, hay un momento que es quemada y fin de la historia, ¿no? Bueno, creo que no fue así, y esto es lo que rompo en mi novela. A partir de aquí, lo que ustedes quieran preguntar, y hasta donde sea yo capaz de responder, por supuesto. Más que una pregunta, es una reflexión, que es la que hicimos, me parece que llegamos todos a la misma conclusión cuando leímos el libro. Al ser tres historias paralelas y luego cortarse, continuar solo en dos, porque se corta la del arco de Juana de Arco, ¿no crees que le faltó quizá más extensión al libro? Quizá haber hecho más grande, haber desarrollado más las tres líneas, explica un poco más todo. Bueno, esto es una cosa que incluso el amigo Manuel, el editor, me ha comentado, ¿no? Que podría tener un poco más de longitud. Yo lo he hecho así porque la verdad me gusta hacerlo así y creo que deja las incógnitas suficientes para que el lector inteligente pues sepa buscar más. O sea, yo en el fondo, si te fijas en mis libros, los 8 que he hecho hasta este momento sobre el tema de la guerra, en mayor o menor medida, lo que hago es despertar, yo diría, un cierto, no sé, que la gente diga, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y en aquel momento se empiecen a investigar ellos y se den cuenta que muchas cosas que explico efectivamente fueron así. Y a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, es un pequeño juego que yo también hago, ¿no? Podría haber sido un libro de 700 páginas, quizás sí, es posible, pero yo no he sido capaz de hacerlo, ni mucho menos. Y además creo que creo que el lector tiene que aportar también lo suyo y buscar. Yo siempre he buscado esta reflexión por parte del lector. Parto del supuesto que mi lector es inteligente, ¿no? Y que busca códigos entre líneas y que sabe leer cosas que a lo mejor pues el profano no entiende, pero que tiene una cierta codificación la entiende, ¿no? Y eso es lo que hace disfrutar también. Pero sí, estoy de acuerdo, puede ser un poco más largo, podría haber sido, sí, claro, yo no puedo negarlos. Podía. Entonces, Espero que no estés traumatizado, ¿no? Por ello. no, soy muy entretenido. Lo único que Sí, sí. entonces ya, yo te iba a hacer una pregunta sobre el libro, pero claro, pero si tú quieres que investiguemos más, es que eso significa que ya no lo guardan ni como spoiler para otro libro, que es cuando excavalan en Herbe. Claro, yo lo comenté en el grupo que dije, estos están buscando, esto van a encontrar, pueden encontrar, digo, otro arca, porque en algún libro, en el libro comentas que hay más de una, o puede haber más de una, o bien la tumba de Cristo. Y claro, me Sí. llamaron sacrílego, me llamaron de todo, Sí, pero sí. bueno, pero claro, pues si ya está Bueno, diciendo no, que hombre. como de esto, eso significa que no vas a desvelarlo o no vas a dar más datos sobre el tema ya. Bueno, hay más datos en el libro, propiamente dicho, pero que yo no pretendo ahora aquí levantar mucha historia, o sea, lo dejo a un nivel que pueda ser interesante leerlo, puede ser interesante comprarlo y leerlo, pero aquí me quedo, ¿no? O sea, podemos entrar más detalles del Delfín de Francia y de cómo fueron las batallas y la toma de París y que fracasó y cuando fue pues capturada en Compiègne y que, por ejemplo, yo cito mucho la fortaleza que está en Arques, el pueblo de Arques, que de Arcas, claro, es muy raro, ¿no? Un pueblo en el sur de Francia se llama Arcas, que está en el Valle de las Arcas, la Valle de Sark. Claro, ¿por qué se llama así eso? Los nombres no son gratuitos nunca, es decir, responden a algo y tienen un pasado y tienen un sentido, ¿no? Entonces, yo cito mucho esta fortaleza, que repito, está en el sur de Francia, en Arques, y esa fortaleza fue propiedad del capitán Bouteiller, que fue quien capturó a Juana en Compiègne. O sea, fíjate qué cosa más, qué pelotazo más raro, pero es verdad. Entonces, claro, ¿cómo es posible que un tío, estamos hablando del año 1420, cómo es posible que un tío que vive a más de 1000 kilómetros tenga una fortaleza en el sur de Francia, que además era otro país?
¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Claro, esto lo vas conectando y tiene sentido, por supuesto que lo tiene. Pues, y fue quien capturó a Juana en Impiñe, que ya pasó el calvario de juicio y tal y tal y tal. ¿Eh? Imagínate las coincidencias que hay, ¿no? Por aquí también me preguntan algunos montaraces, como que los dos últimos libros tienen quizá un ambiente más exotérico o hablas más de Eh, de temas esotéricos, que si vas a volver a hablar de tecnología y de armas secretas próximamente. Pues es una cosa que no desestimo. No desestimo. Estoy dándole vueltas a dos o tres temas que sí que continuarían la saga más técnica, vamos a decir, ¿no? Por otro lado, también decirte que los libros más técnicos, a veces me he encontrado con alguna queja del exceso de información técnica, pero es que, claro, yo tengo que dar un soporte técnico veraz. Si no, claro, yo aquí me puedo inventar cualquier cosa y sin entrar en tecnicismo, pues maravilloso, ¿no? Pero es que yo aporto una información técnica que, lo lamento, pero creo que le da sustento a todo lo que explico. Si no es que, pues se lo ha inventado, ¿no? Yo no me invento nada. Estos son datos que se pueden obtener de muchas maneras y sí que es verdad, sí que puedo adelantar ahora que estoy en una fase muy embrionaria de un posible noveno libro y más centrado en el mundo de Hans Kammler y de la tecnología. Esto sí, que estará más en línea con los 5 anteriores. Sí, claro. Yo también sí, este me ha apartado un poco, pero incluso Portastela, pero es que también tiene su sentido. Y yo creo que la práctica fue muy importante, ¿no? Y ellos sabían lo que estaban buscando y ellos tienen unos conocimientos profundos de muchos enigmas y muchos temas ritualistas y artefactos sagrados, ¿no? Y muy potentes. Por lo tanto, a ver, también tiene que ver, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que esa parte, yo entiendo que esa parte de la parte científica, pura y dura, ¿no? Esto es verdad. Pero bueno, que no desfallezcan porque lo estoy valorando todo esto, ¿eh? Estoy en una fase embrionaria ahora. Sí, sí. Una cosa que seguramente al final tenemos que hacer un audio porque el vídeo se está viendo muy mal y a veces te vas de imagen y te quedas como mudo. O sea, al final a lo mejor lo hago en audio, pero bueno, da igual. Ostras. Pero también aquí le gusta aquí van a pelo y a pluma, porque también me acaban de comentar ahora que si no tienes pensado hacer un viaje, es hacer una novela sobre las cruzadas, quizás sobre los templarios llegando al templo de Salomón. No lo tenía previsto, decirte que no lo tenía previsto. A ver, es factible hacer algo así, ¿no? Porque información se puede encontrar bastante sobre los templarios, ¿no? Entonces, no. Pero claro, si me meto con los templarios propiamente dichos y la búsqueda en el Templo de Salomón, aquí los alemanes pues no saben para nada, ¿no? Entonces ya me meto en otra historia y aunque lo puedo novelar y puedo buscar un guión y todo lo que tú quieras, para mí ya esa parte, hablamos ya de otra historia, ¿no? Propiamente dicha. Pero sí que es verdad que los templarios hay mucha, mucha historia, mucha, desde su creación y aprobación por la Iglesia en Troyes, en Francia, hasta su desaparición 200 años más tarde, ¿no? Que no es del todo cierto, porque los templarios siguen en marcha, ¿eh? O sea, hay templarios en la actualidad, lo que pasa es que, claro, bajo códigos secretos y historias de estas, y ellos defienden según qué cosas todavía. Esto da para un libro, por supuesto, claro que lo da. Pero yo creo que me apartaría ya demasiado. Yo, digamos, el hilo este alemán lo quiero continuar porque creo que lo que tiene, para mí lo que tiene coña, ¿no? Sinceramente. Pues yo casi que le puedo decir a la gente que escriban el libro ellos, porque está aquí dando a todo el mundo muchas ideas. Otro comentario Bueno, ahora sí, que oye, Pilar oye, ha sacado magnífico, el ¿no? libro. Magnífico, ¿no? Porque esto quiere decir que despierta interés este asunto. Pero yo aquí, claro, aquí el que escribe en este momento soy yo. A mí yo no tengo inconveniente que otro escriba también. Al contrario. Pero hoy por hoy soy yo. Entonces yo tengo también mis limitaciones, tengo mi trabajo y llego hasta donde pueda, ¿no? Pero por ganas sí, ¿eh? Y lo que repito, ese eje alemán no lo quiero perder nunca, ¿no? Y un libro sobre los templarios, pues eso, es un libro sobre los templarios, de los cuales hay muchos, o sea, hay muchos libros sobre templarios. Yo no creo que, no sé, me encontrase algo raro, vamos, no creo que no. ¿Eh? Los templarios es un tema también que es muy apasionante, ¿no? Para mucha gente, es verdad. Para mí, bueno, relativo, no es una cosa que me llame la atención tanto. Creo que es interesante, pero ya está, ni más ni menos. Y aquí tienen su papel, ¿eh? Aquí tienen su papel. Pues aquí te suelto dos ideas más. Las suelto ya de golpe y ya comenta las dos. Una, hablan sobre como Milá ha sacado hace poco un libro sobre la werewolf.
Quizá hacer algunas orientadas sobre la Werwolf o las SS que estuvieron preparándose antes. Y también sobre la posible cruzada en España, alguna relación quizá que hubiese hispano-germana o sobre el Wave, o el Wafe, o algo así. Sí. Hombre, pueden ser dos temas interesantes. Sí, el tema de España, aquí hubo la operación Félix, que era llegar hasta Gibraltar. Esto podría dar juego, lo que pasa que, claro, no sucedió, ¿no? Entonces, yo he explicado que no sucedió, haciendo una especie de ¿qué hubiese pasado si los alemanes entran en España, llegan hasta Gibraltar, sacan a los ingleses y forman entre Gibraltar y la punta con Ceuta y Melilla y toda esa historia un control de entrada del Mediterráneo? Bueno, esto podría ser un tema interesante, ¿no? Por supuesto, y todo esto que tiene que ver con la Africa Corps, bueno, sí, claro, todo esto podría ser interesante. Pero claro, no, o sea, por lo tanto sería un libro ficción 100%, ¿no? Ni más ni menos. No, sería totalmente un guión totalmente inventado y bueno, que puede ser atractivo, ¿no? Yo no digo que no lo fuese, pero se apartaría mucho de lo que yo habitualmente hago, ¿no? No estoy diciendo con ello que no me permita ciertas licencias, porque es evidente que a mí me toca rellenar huecos que la historia no explica, ¿no? Y lo hago. Pero un tema de las tropas alemanas cruzando toda España para conquistar el Gibraltar, lo conquistan y allí montan pues, una especie de aduana para que nadie entre en el Mediterráneo, bueno, puede tener su coña, ¿no? Pero claro, ya parte de la base que esto no es verdad. Como sea un libro sobre Marte y ciencia ficción, que bueno, pues será muy bonito, pero claro, no es cierto. Y en cuanto al Werewolf, todo lo que era la fortaleza alpina y toda esa historia, se ha escrito mucho. Yo he leído alguna cosa. Y puede ser interesante, ¿eh? Tampoco ha quedado claro si aquello realmente existió, ¿eh? Entonces, o fue más un bulo propagandístico para asustar a los aliados y a los rusos, ¿no? De que seguía habiendo una resistencia feroz con una especie de fortaleza SS y tal, ¿no? No sé, igual ya veríamos. Esto es que lo voy a pensar. ¿Eh? Y no quiero decir nada más porque no lo sé en este momento. También tengo yo por mi lado dos otros temas que pueden ser muy interesantes, que también tienen mucha coña. pero no voy a decir mucho más en este momento. Hombre, un pequeño avance. Lo siento, pero tengo que permitirme, tengo que permitirme en este momento callar sobre el asunto. Repito que no, o sea, sí que estoy en ello, pero quizás voy por otra vía, ¿no? Ya veremos. Pero los alemanes van a salir seguro, eso puede estar bien seguro. Hombre, lo que ¿Vale? es muy interesante con el libro de Juana de Arco, volviendo al tema, es que ya al leerlo me Sí. interesé incluso por los sitios que comentas. Busqué de nuevo el vídeo que sé que había en YouTube sobre tu viaje allí que hiciste por febrero o marzo, si no recuerdo mal. Y tengo pendiente igual hacer un viaje a ver los sitios que comentas en la novela para verlos in situ. Sí, yo hice el año pasado estuvimos en Rennes-le-Château, concretamente, que forma parte de la novela, es una parte muy importante de la novela, ¿no? Y la gente le gustó mucho, ¿no? También he hecho un viaje con gente a Montserrat. Montserrat, no, sino que yo explico en Portastela, ¿no? Fuimos a la Capilla San Jorge, donde bajas hacia la Porta Estelae. Y y la verdad estuvo muy bien. La gente se quedó muy asombrada de cosas que, claro, tú vas allí y no lo ves, ¿no? Te empiezas a fijar las glándulas pineales por todos sitios, hay unas figuras que son muy curiosas, hay mucha cruz, por ejemplo. Claro, es un sitio que no es lo que ves así de entrada. Hay árboles sefiróticos que se pueden ver perfectamente con todo el ciclo de vida. Es decir, hay un Montserrat que evidentemente te explican y si tú no estás o no tienes una cierta idea, pues no lo ves. La gran mayoría de gente no lo ve, ¿no? Incluso hay una puerta gártica en el claustro de entrada. Claro, entonces la gente esto le sorprende mucho, ¿no? Porque además lo están viendo, es decir, está ahí, ¿no? Entonces yo seguramente haré otro viaje a Rennes-le-Château más adelante. Ahora no puedo, pero más adelante sí. Yo creo que para el año que viene, hacia primavera, lo podremos hacer. Que incluso hará mejor tiempo porque hace mucho frío allí. Y la verdad es un viaje que es recomendable, ¿eh? Y ahí se podrá ver cosas que explico en la Espada del Arca. Hay muchos códigos que explico. Yo creo que es un sitio que vale la pena visitarlo y que da para mucho. Ya hay muchos libros sobre Renato también y artículos y tal. Y yo creo que es un tema casi inagotable, ¿no? Porque aquel hombre, el párroco Sonia, aquel hombre lo que llegó a hacer allí es una cosa totalmente inconcebible, ¿no? Pero es verdad. Si no es que además, como en el libro incluyes muchas imágenes del sitio y muchas imágenes de todo y das muchos datos, claro,
ya te dan ganas de saber más del sitio y de ver el sitio y dices, hostia, pues me gustaría visitarlo, verlo todo e incluso buscar algo que a lo mejor que no haya podido encontrar Felipe, sería ya jugar al juego a nivel difícil, buscar algo que no haya visto él. No, no, claro, sí, 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 sí. A ver, es que es verdad, es que yo veo cosas, pero que puede haber gente que vea otras y al final todo suma, ¿no? Y claro, vas desgranando el lugar. Ya ha habido muchos investigadores, gente que ha dado muchas vueltas, ya ha estado ahí muchos días buscando y buscando y buscando cosas que coincidan. Y el tema del 22, por ejemplo, es un número muy importante para soñar, ¿no? Y lo pone en muchas escaleras, el 11 más 11. Es decir, hay muchísimos códigos en aquel sitio, muchos, ¿eh? O sea, es para, yo no sé lo que encontraría ese párroco, pero es evidente que lo que encontró le cambió la vida al 100%, ¿no? Y cambió incluso la iglesia de María Magdalena, que es una iglesia dedicada a María Magdalena, concretamente, que como sabéis, tiene mucho devoto en Francia, mucho. ¿Eh? Desde la Magdalena en París, pasando por muchísimas iglesias, están dedicadas a María Magdalena. Y el párroco Sonia, que por eso me llamó la atención, era un hombre que era devoto de Juana de Arco. Y y tenía siempre en el altar a Juana de Arco, tenía una Virgen negra, que son vírgenes paganas, y tenía a María Magdalena. O sea, esto eran íconos que él tenía allí siempre, ¿eh? Que no sabe dónde están. La Juana de Arco y la Virgen Negra desaparecieron. Y María Magdalena diría que quedó, pero no sé cómo está, sinceramente. No lo sé. Pero tenía las tres, seguro. Que él era un devoto de Juana de Arco. Sobre las ideas de tus libros, ¿qué partes, o sea, o qué proporción de los libros han salido de documentarte y luego visitar el sitio? ¿Y qué parte ha sido que has visto el sitio, has visto algo y has dicho, date, que aquí hay algo que tengo que investigar? Ha habido ambas cosas. Ha habido ambas cosas, porque, por ejemplo, yo estuve en Kiel, en Bremerhaven, en el norte de Alemania, en un puerto donde está un submarino 21, que sale, por ejemplo, en Antártida. Entonces yo visité el submarino y el submarino realmente es espectacular, ¿no? Un submarino moderno. O sea, tú lo estás viendo y coño, es un submarino puede estar hecho hace un año. Y lo tienen allí y se puede visitar, repito. Ese submarino me dio a mí una buena base para luego lo que sería Antártida, ¿no? Por ejemplo. He estado también en Estrasburgo, donde se hizo la reunión en el Hotel House, que aparece en el vuelo del Águila. He estado, por ejemplo, pues a ver, en, ¿cómo se llama esto? En Operación Hagen, por ejemplo, con lo de la bomba atómica. He estado visitando el Luftministerium, que ahora es el Ministerio de Finanzas en Alemania. He estado visitando en Berlín, he estado en Tempelhof, he estado viendo las Torres Flak, que todo esto yo lo hago aparecer en los libros, por ejemplo. Es decir, yo creo que ha habido ambas cosas. Por un lado, pues lo que yo ya sabía por haber leído, estudiado y tal, y otro, pues efectivamente haciendo viajes. Tal. Por ejemplo, hay un sitio que he ido ya 2 veces, que es Monte Cassino, que es un sitio que es espectacular. En Monte Cassino también hay mucho que hablar, y es un tema que a veces he tocado de refilón en algún libro. Incluso creo que en Tragedia Europea creo que hay un capítulo dedicado a Montecassino. Montecassino es un sitio, yo uno de los momentos más emocionantes de mi vida es un oficio en la abadía de Montecassino, ¿no? Esto, claro, cuando tú estás allí escuchando misa, ¿no? Y piensas lo que allí pasó, claro, es que te descompone, ¿no? Diciendo, no, 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 es increíble, ¿no? Que el primer regimiento de paracaidistas luchase ahí desde enero hasta mayo, conteniendo a tropas multinacionales de todos los calibres y con un bombardeo terrorífico que hicieron los aliados a una abadía que no había por qué destruir, no, no, salvo que quisieran destruir Europa. La abadía de Monte Cassino es uno de los símbolos de Europa, por ejemplo, ¿no? Y se la cargaron de lleno. Entonces, estos sitios, pues a mí, yo creo que son sitios con mucha energía y que de alguna manera te transmiten algo, ¿no? No sé el qué, pero es ese algo parece que luego me lleva a escribir cosas, ¿no? Y Montecassino es un lugar que yo pensaba varias veces en hacer algo, ¿no? Un libro que tenga que ver con Montecassino, desde su historia con San Benito, su creador de la orden, hasta el bombardeo y, bueno, qué hay allí que se tuvo que destruir, ¿no? O sea, esto también puede dar un buen libro, por ejemplo, ¿no? Montecassino es un sitio que es muy atractivo, la verdad, muy, muy interesante, ¿no? Y del que no se ha explicado todo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que en mi blog, que Tragedia Europea es una síntesis de varios artículos, hablo sobre Montecassino en varias ocasiones y me quejo de la destrucción sin sentido que yo tuvo. O sea, no tenía ningún sentido destruir la abadía, ninguno. Y tuvo 2 bombardeos feroces, pero despiadados. Coño, ¿para qué? ¿Para qué destruyes aquello, hombre?
reconstruida, aparentemente como era, pero claro, ha perdido la fuerza, ¿no? Yo creo. Claro, ahora sí, es un sitio impresionante, pero no es lo que era, ¿vale? No es lo... Y aparentemente es igual, ¿no? Pero no es lo que era, claro. ¿Eh? Claro, Porque imagínate. de Montecassino yo tengo dos reflexiones. La primera es que cuando A ver, a veces he puesto canal de historia o canal de Discovery en esto y hablan de Montecassino y me venden a los aliados como los grandes héroes y te están dando los datos, que además que te los dan, dices, me estás diciendo que un ejército aguantó a cuatro diferentes durante un montón de meses y los héroes son los que aguantan, es el grupo mayor y no el menor. Y luego otra cosa que también me llama la atención es que los alemanes no quisieron entrar por respeto al sitio, que algo debería guardar que ellos no querían entrar, no, no, y luego los claro. otros lo arrasaron sin motivo alguno, porque es que además no entraron los alemanes hasta que ya le habían destruido, entonces se usaron las ruinas. No, claro, cuando destruyeron aquello se convirtió en una fortificación fantástica para la defensa, claro, desde arriba, imagínate, o sea, se lo pusieron, pero que no había necesidad. Los alemanes lo que hicieron es llevarse toda la documentación que había en Montecassino, muchos incunables y muchos pergaminos y muchos libros muy antiguos, se lo llevaron todo a Roma y lo dejaron en Roma, por supuesto. Y un regimiento de paracaidistas, el primer regimiento de paracaidistas fue el que aguantó allí. Claro, tenía una posición inmejorable. Claro, desde las alturas es muy difícil atacar a la altura, no te engañes, a pecho descubierto, ¿no? Y con mulas. Allí murieron una cantidad de mulas que la gente no se lo puede imaginar, pero es verdad. Eh, repito que el tema de Cassino es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho por la gesta que hubo allí. Y hablo de todos los ejércitos, o sea, ya no solamente me refiero a los paracaidistas, por supuesto, pero claro, los pobres desgraciados que les tocó subir allí, que allí tenías tropas polacas, tenías moros, argelinos, tenías ingleses, americanos, franceses. Yo estaba en el cementerio polaco que está al lado, y es tremendo la de polacos que cayeron allí, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue una cosa totalmente absurda, porque podrían haber rodeado Montecassino y subir hacia Roma. Es que, además, te paras a pensar, pero si coño subes y los dejas allá y se acaba la historia. Claro, o sea, ¿por qué te empeñas en quedarte 5 meses clavado allí cuando dice, pero si el Valle del Liri es enorme, rodeas Montecassino y vas a Roma y se acaba la historia? Y los paracaidistas se quedan allí hasta que se queden sin comida, hasta que no hay más. Pues no, hubo que atacar de cara y bueno, y eso costó una batalla terrorífica, terrorífica. Más con un mal tiempo y para los aliados no fue ninguna bicoca, eso seguro, seguro. Bueno, pues aquí me siguen dando ideas para tus futuros libros. O sea, vamos a ser tus musas al final. Más Sí, ideas puede ser de Jenna Brenner y los nazis que había en Denia, o bien de la legión de Carlos V que montó Scorsese en Toledo. sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué no? Porque, a ver, que todo esto, a ver, está muy bien, pero hay que encajarlo de alguna manera, ¿entiendes? Y encajarlo con algo mucho más grande todavía. Si tú te fijas en mis libros, yo meto muchas cosas que creo que en aquel momento pueden encajar, que a lo mejor no son, no, o sea, no son el libro, pero son una parte importante del libro para entender de qué va el guión, ¿no? Y qué está sucediendo allí. Esto puede ser ideas interesantes, se puede mirar, por supuesto, ¿no? Toda la colonia que hubo alemana en Denia y en Alicante y en Valencia, bueno, no, hacia el sur, más bien hacia Murcia, digamos, es importantísima, importantísima. Y además duró muchos años allí, ¿eh? Y tenían sus reuniones y, bueno, España fue un paraíso en aquel momento para ellos, ¿no? Que estuvieron muy bien. Estaba Otto Skorzeny, que también se movía por aquí. Mi padre llegó a conocer a Otto Skorzeny, por ejemplo. O sea, hay toda una posguerra que es muy interesante, que es un poco lo que yo toco en El vuelo del águila, que es lo que pasa después de acabar la guerra, ¿no? O sea, ¿dónde va a parar todo esto, ¿no? Y llegó hasta los años 90 más o menos. Y ahí también mezclo muchas cosas que tienen que ver, por supuesto. Entonces, sí que hay temas. Lo que pasa es que un tema potente tiene que partir de algo. O sea, ahora me lo invento, ¿eh? No estoy diciendo que sea así, pero a lo mejor de la batalla de Montecassino se pueden sacar muchas conexiones muy interesantes, por ejemplo. Pero el libro sobre la batalla de Montecassino, desde otro punto de vista, o sea, no solamente militar, pues la división tal atacó, a ver, todo esto, ya hay muchos libros muy buenos y yo aquí no aporto nada. Pero ¿por qué Montecassino? O sea, ¿qué tiene Montecassino? ¿O qué tenía en aquel momento? Que era necesario destruirlo. O sea, que esto va mucho más allá de un simple objetivo militar, porque de hecho no lo era, es que no lo era, no lo fue. Pero había que romperlo, ¿no? Había que destruirlo completamente y romper la energía del lugar. Esto sí, esto seguro. Entonces, si encuentras una pieza importante, a partir de aquí vas poniendo satélites de cosas que van pasando, ¿no? Y vas construyendo el libro. Yo eso lo he dicho muchas veces a Manuel. Yo el libro hago lo que llamamos el esqueleto, que es bueno, yo monto un esqueleto de un tío
y con cosas, o lo que tiene que pasar, incluso con un final, y esto puede variar. Y luego voy poniendo la carne, ¿no? Tac, 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 y hasta que construyo un tío. Y entonces ese tío es el libro. Entonces a partir de aquí ya empiezo a escribir, ¿no? O sea, ya tengo un tema, tengo unos personajes, una situación, unos años, fechas, y, tac, 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 y vas construyendo y al final haces un tío, que es el libro en este caso. O sea que yo lo hago así. Pero claro, esto requiere, aunque ahora voy bastante más rápido, pero esto requiere un trabajo de búsqueda de información solvente o que por lo menos sea verosímil. Pido que la gente sea, yo también entiendo que muchas. Sí que puede dar la verosimilitud suficiente para que la gente tenga, lo que he dicho yo antes, un interés por saber más sobre lo que yo estoy explicando. Yo con eso ya me doy con un canto a los dientes. Para mí eso es el punto, ¿no? Y eso creo que lo he conseguido en bastantes ocasiones. Yo creo que sí, ¿vale? Y ya está, este es el tema, ¿no? Es el tema. Pero agradezco las aportaciones porque no caen en saco vacío, ¿no? No lo digo en broma. Es decir, no sé en este momento por dónde iré, pero bueno, son cosas a tener en cuenta, sí, porque no puedo. Por ejemplo, en el caso de Operación Hagen, el primero, eres un tío que digamos, el protagonista, él es un hombre que ha estado en España, por ejemplo, y lo explican allí, ¿no? Y ha estado concretamente por Denia y por ahí abajo, con toda la colonia alemana que había entonces, ¿no? Luego ya se va a Alemania y vuelve ya para acabar sus días en Alemania, ¿no? Pero ya hay cosas que voy poniendo, ¿no? Y que me encajan muy bien, además. Luego ¿Qué yo, más, doctor? volviendo al libro de Juana de Arco, hay una parte que nos gustó mucho, que lo Sí, comentamos en la segunda parte, que es algo mágico, que es cuando hablas sí. de ese ritual sagrado en el que Juana de Arco toma el poder de manera desinteresada, lo ofrece a lo alto, lo sacraliza y se lo devuelve de nuevo al rey. Sí, 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 sí. Esto lo hizo ella, ¿eh? Y esto en los libros de historia no te lo explican. O sea, hubo un momento que ella fue digamos, la reina de Francia prácticamente, pero unos minutos, ¿no? Porque ella le ofreció el reino a Dios. Pero al mismo tiempo, claro, Dios no podía estar allí en aquel momento o llevar Francia y se lo pasa al delfín, ¿no? A Carlos VII en este caso. Y Carlos VII ya lo acepta y tal, ¿no? Sí, 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 esto fue en Reims, ¿eh? Todo, y ella lo hizo así, sí, sí. Pero ella iba guiada por el arca. O sea, todo esto, en el fondo, no es cosa que ya se le ocurrió, fue la portavoz del arca, y el arca iba indignada en todo momento, ¿no? Y por eso veía luces de niña y veía cosas que no entendía, cosas que luego fue entendiendo perfectamente, ¿vale? Sí, pero sí, sí, es una escena que es muy cosa, que yo no sé, yo no la he visto jamás en ningún sitio, pero lo investigué a través de unas personas que conocen muy bien a Juana de Arco y fue así, ni más ni menos. Y durante unos minutos ella fue la reina de Francia. Francia estaba en sus manos en aquel momento. Fue una especie de reto que le hizo el delfín a ella, ¿no? Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y digo, pues quiero Francia, ¿no? Y claro, el tío ya no se puede tirar para atrás, ¿no? Coño, bueno, y le dio Francia, sí, sí, lo dio, es curioso, ¿eh? Eso de Juana de Arco, reina de Francia. Bueno, es la patrona de Francia y el símbolo de la Unión Francesa, ¿no? Ujú. De momento no sé si hay más preguntas, pero mientras te voy a hacer otro comentario, que es que Bueno, para 2022 tendremos otra vez por aquí, porque igual que hemos hecho con la Espada del Arca, nosotros leemos los libros en varias sesiones, los comentamos y después invitamos al ujú, autor. Y un libro tuyo ya, está en la lista de espera. bueno. ¿Cuál es? Pues en principio el que salió era el del vuelo del águila. El vuelo del Entonces puede águila. ser o el vuelo del águila o al final puede ser el de Colonia. Pues también tenemos los dos ahí, están los dos ahí bailando entre ellos. La colonia también está muy bien. También es un tema que no es muy comentado, ¿no? Todo el tema de las bases alemanas en Sudamérica. Y hubo encontronazos entre americanos y alemanes. El que queráis me es igual, puedo comentar cualquiera de ellos, no hay ningún problema. A mí me gustan todos, no tengo. Puede haber alguno, quizá el primero, pues estoy más emocionalmente ligado al primero, pues fue el que abrió la brecha y fue el que me dio ya, pues, varias vías, ¿no? Antártida, por ejemplo, ha gustado mucho a la gente, quizás ha sido más comercial. Luego está Cronos, que es el arca otra vez, y la máquina del tiempo, la campana, también es un tema que no está muy desarrollado todavía. Las bases alemanas, el KV-555, el vuelo, Porta Estelae, Tragedia y la espada del arca. Este es el orden, digamos, del libro, ¿no? Yo, a ver, todos me gustan, por supuesto, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que los primeros, de todos los dos primeros, fueron muy importantes para mí porque esto me abrió la veda y ya he dicho muchas veces que yo iba a escribir una trilogía y llevo 8 libros ya, ¿no? Entonces, imagínate tú, he roto mi compromiso, coño, pensaba que, bueno, yo con una trilogía y tal y cual, y ya está, ¿no? 4 cosas técnicas. Joder, 8. Y quizás habrá un noveno, ¿no? Entonces ya no sé qué decirte. Así es.
Eso es bueno. Si lo rompes, que sea para bien. Al menos, mira, puedes sacar un No, décimo. hombre, sí, no puedo quejarme, de luego. Lo que pasa es que me sorprende a mí incluso, ¿no? Sí, sí. No, es verdad que Operación Hagen y Antártida fueron dos libros que abrieron la madeja fuerte y luego ya la información ha sido más fácil de obtener o estoy más entrenado, por decirlo así, ¿no? Si tú quieres. Y Operación Hagen fue un libro de casi 5 años de investigación. Esto han sido un par de años, que ha sido una cosa más rápida, ¿no? Has comentado los cuatro libros, pero no has comentado el de aquel que escribiste y que explicaste un poco de qué va, el de no le llame negro, llame subsahariano, lo de la política Ah, sí, hombre, anticorrecta. sí. Ese, ¿sabes tú? Ese es el primer libro que escribí. ¿Oyes? Bueno, no, miento, hubo una participación en algún libro de varios autores, ¿no? Pero como libro sí, porque yo me dedico, como sabes, a la docencia y hace muchos años que, bueno, trabajo en ello y entonces siempre he estado conectado con universidades americanas y con historias. Entonces, ya a los años finales de los 80, pero de los 90, yo me daba cuenta que en los textos en inglés ponían palabras, digo, ¿esta palabra qué coño es esto? ¿No? O sea, eran palabras políticamente correctas, ¿no? Para mí era un término políticamente correcto, ¿qué coño es esto? Y luego me fui dando cuenta que esto iba ganando peso, ¿no? O sea, cada vez más la forma de dirigirte a la gente, la forma de explicar algo, tenía que seguir unos parámetros determinados, ¿no? Si no, tú tenías un problema. Bueno, ¿qué hice? Hice pues recoger un listado de palabras que fui apuntando durante muchos años. Palabras políticamente correctas y luego la palabra, digamos, a la que ha sustituido lo políticamente correcto. O sea, tú tienes un comparativo, ¿no? Y todo esto con mucha coña, porque claro, he puesto cosas son muy divertidas. La gente se parte cuando lo lee. Pero claro, en uno de mis viajes que hice a Vigo, donde estuve dando bastantes cursos, ahí tengo varios amigos, y uno de ellos me preguntó, creo que cuando salió a Antártida, parece, o Operación G, no me acuerdo, comentó, ¿qué? ¿Tienes algún libro más y tal y cual? Digo, bueno, yo tengo este, pero bueno, es un listado de palabras y tal, o sea, y más. O sea, quizá llegué a pensar hacer una especie de diccionario, pero no tenía mucho sentido. Tampoco tenía el volumen para un diccionario. Entonces este tío me dijo, este amigo me dijo, hombre, quizá valía la pena porque el fenómeno ya cuando se escribió Hagen y Antártida, ya era una cosa que estaba en marcha, lo político, ya han pasado como 15 años, ¿no? Y te digo, hombre, ¿y por qué no explicas de dónde viene todo? O sea, al margen del listado, poner un preámbulo de cómo ha surgido lo políticamente correcto, sus caudillos, digamos, contra qué ataca, quién lo hizo, toda esa historia, ¿no? Y eso es exactamente lo que hice. Entonces me puse a investigar de dónde venía toda esta coña. Y sí, la mitad del libro es explicación y bueno, ahí entro en muchos detalles. Y bueno, todo esto viene de la Revolución Soviética, de los comunistas, es un tema de los comunistas totalmente. Y comunistas muy concretos además, ¿eh? De un origen concreto. Entonces, el libro al final pues se hizo y le busqué también un título chocante, que es esto del subsahariano, ¿no? Que claro, coño es un negro, entonces habla de un subsahariano, qué chorrada es esa. No, es que puede sentirse herido. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? A mí me llaman blanco, ¿y qué? Ni me ofende ni nada, es que no me doy ni cuenta, no lo tengo ni mi pensamiento, ¿no? No, pero se puede herir y claro, pues un tal y es como un desprecio. No, chico, yo si en la piel de color negro, pues la tiene. Esto no es ni bueno ni malo, esto es así. Bueno, total, que entonces el título es muy chocante y hace mucha gracia y realmente llama la atención, ¿no? Entonces con el amigo Manuel, pues hicimos una reedición del libro y que es la que en este momento está disponible en EAS. Yo a mí es un libro que tengo mucho cariño por todo el trabajo que supuso en su momento recoger todas estas palabras, que evidentemente ahora podría escribir uno con bastantes más palabras, porque ha surgido lo que tú quieras. Pero ya en aquel momento era que hay muchas, ¿eh? O sea, yo recogí ya un montón. ¿Sabes dónde saqué muchas palabras? Del Fórum de Barcelona, el Fórum que hicieron en 2004. Bueno, aquello fue un filón de palabras chorras que no te puedes imaginar. Y, sí, y bueno, me fue muy bien. ¿Sabes? O sea que se puede decir que es el primer libro. No fue el primer libro en salir, pero sí fue el primer libro que tuve yo hecho, digamos, para pasar a imprenta, digamos, o para pasarlo a un editor. Esto sí, esto sí. Pues menos mal que lo has arreglado, porque lo estabas vendiendo con estas palabras, digo, que te seas editor y tienes que venderlo. Haber dicho, es No, no, un diccionario cristiano, políticamente correcto, cristiano. sí, no hay ningún tipo de ataque a nadie religioso, ni mucho menos. No, al contrario, no es un libro. No, lo pueden leer hasta los niños, no, no hay ningún problema. No, sí, me refiero que lo estaba vendiendo muy mal, que tú que eres de marketing, claro, vendías, digo, pobre que está aquí el editor, lo está vendiendo muy mal, que es una lista, no, una lista no es un diccionario, tienes que
Ah, bueno, no. Luego ya se arregla No, explicándolo. a ver, no creo que lo haya vendido mal, he explicado la historia del libro y efectivamente es un libro que el amigo Manuel reeditó. Y todo aquel que esté interesado, pues yo estaré encantado incluso en dedicárselo. Si Manuel recibe pedidos, pues estaré encantado, no hay ningún problema. Es un libro que está disponible, es decir, que no ha desaparecido digamos, de la posibilidad de ser comprado, al contrario, no, está disponible, por supuesto. Algunas convencido, porque he visto, ya me ha llegado un mensaje. Algunas convencido de ese libro. Bueno, es muy divertido, eso sí que lo puedo decir porque es verdad. Es un libro que se lee, es muy ameno y al menos yo he leído 2 veces incluso, o sea, lo he vuelto a leer y sigue siendo válido. Lamento que no hayan palabras de hoy mismo, porque claro, es lógico, pero al momento que tienes el libro este ya captas la esencia y ya ves lo que hay, ¿no? En un momento ya lo ves enseguida lo que hay. Y ya te cachondeas, claro. Bueno, de hecho una cosa que no demasiada gente sabe y es que en el año 1924 la oficina de cultura del proletariado, creo que se llamaba, tendría que repasarlo, pero quiso hacer un diccionario del proletariado y ahí participó pues desde un montón de personas y el ruso Máximo Gorki, ¿no? El resto de personas pues eran de donde sea. Y creo que se eliminaron unas 500 palabras del ruso, a unas 700 se les reasignó su sentido, imagínate, y otras eran totalmente nuevas, como 500 eran nuevas. Coño, o sea, lo que era blanco ahora es negro. Ah. O sea, que claro, tú lo piensas y para mí esto es muy revolucionario. O sea, esto realmente te cambia la mente. O sea, esto fue un ataque directo a los conceptos que estaban vigentes en aquel momento. O sea, y ahí tienes el primer ejemplo. Y la palabra políticamente correcto aparece en un bando comunista contra los cosacos. Dice, la única solución políticamente correcta, se lo pone a sí mismo, es eliminarlos. Así de claro. Y dicen políticamente correcto. Yo es el primer texto que he encontrado que diga eso. Políticamente correcto es esto. O sea, está conectado a los comunistas y a toda la izquierda, que la izquierda es la que promete todo este asunto. O sea, tanto los demócratas en Estados Unidos, que son los que movían esta historia y mueven, hasta luego los comunistas ya en Europa. O sea, ellos son los que han creado todo este lío para montar el lío, claro. Para que la gente se vuelva loca. Y tengas miedo de decir qué, que si puedes herir a no sé quién. Bueno, pues ya hemos llegado a un punto que de ofendiditos y que nos acogemos con papel de fumar, ¿no? O sea que, en fin. Pero bueno, no han conseguido su objetivo. Creo que incluso di una conferencia en la Universidad de Barcelona. Debía ser el año final de los 90, ¿no? Sobre la primera película de Torrente. La primera, ¿sabes? Torrente es la primera. Y entonces decía y ya se decía entonces que James Bond tenía que dejar de fumar, no podía beber de la forma que debía y lo de las mujeres, cuidado. Con lo cual ya empezaron a haber algunos cambios que se veían que parecían ridículos. Y cité lo de Torrente, digo, porque el presidente elegido de Torrente es haber roto los códigos políticamente correctos. A la gente se reía en la película, claro, porque aquello es para partirse la caja, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el tío rompe todo el tema políticamente correcto, o sea, pasa por encima tranquilamente y dice las cosas que decimos habitualmente en la calle, ¿no? Y esa es buena parte del éxito de Torrente, ¿no? Al margen de otras consideraciones, pero el haber encontrado un léxico que nadie se atreve a decir y que lo dice en la película, pues eso era muy llamativo, ¿no? Pero ya entonces ya se empezaron a notar cosas, ¿no? De forma suave, casi sin querer, pero ya estaba ahí. Entonces es un libro, yo lo recomiendo porque, aparte de divertido, yo creo que explica cosas que el que lo lea se quedará sorprendido, sinceramente, y verá las cosas de otra manera, seguro. El ejemplo que has puesto tú, además, es un ejemplo que nosotros hemos hablado, que es precisamente Torrente, que es un personaje que usaron para denigrar a cierta visión del mundo, pero que le salió rana porque al final esa visión del mundo es la que ha imperado. Y es lo que ha hecho que mucha gente digamos, oye, este tío es que lo que te parece un santo. Claro, no, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Y repito que dice lo que la gente dice. Sí, que es tan sencillo como eso. Y sí, y lo que tenía que ser una crítica se convirtió en algo que era divertido y que estaba muy bien. ¿Y por qué no? Y claro, ya ha habido 4 películas, ya creo que 4 o 5. Entonces, claro, esto es un éxito, por supuesto. Y la gente quiere escuchar eso, quiere un oasis de libertad, coño, y que digan lo que te dé la gana y que se callen ya esta gente ofendidita, ¿sabes? Y Eso es partidario verdad. soy o subpirenaico o sobre gibraltareño, no me llaméis blanco. Si no me- Sí, está bien esto de sobre gibraltareños, está muy bien.
Sí, sí, aquí puedes llevarlo al absurdo, que es donde estamos llegando, al absurdo, ¿no? Es el absurdo. Absurdo. Había una cosa de esto de Torrente que lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, y es como el caso de Watchmen, ¿no? Alan Moore, el anarquista, crea Watchmen para que la gente odie los superhéroes y la gente acaba adorando a Rorschach. Y dice, pero si Rorschach es como si Batman fuera en el mundo real, es un nazi. A la gente le encanta porque es como ellos. Si le quitas la etiqueta, le quitas el envoltorio, todas estas ideologías y formas de pensar prohibidas son solo ser una persona normal y corriente, como era tu abuelo. Claro. Ahí está el triunfo de todo eso. Sí, sí. Al final, o sea, yo recuerdo a Santiago Segura en alguna entrevista diciendo, es que claro, la gente me saluda como Torrente y a mí me da asco, ¿no? Porque yo he hecho eso para que la gente lo odie y se ría, pero de la bajeza y tal, y en cambio a la gente le parece cojonudo, ¿eh? Torrente de puta madre, ¿no? Es verdad. Sí, sí, Es como llegar al corazón del pueblo, pero sin quererlo, literalmente. no, bueno, yo Segura no tengo un concepto malo de él, ni mucho menos. Yo creo que se aparta un poco del resto de cineastas izquierdistas 100%, ¿no? Y subvencionados. Él se ha buscado la vida sin subvención y eso es de agradecer. Y ha triunfado, claro, ha triunfado. Y esto da una rabia al sector que no veas. Entonces, yo ya no lo tengo como alguien, digamos, excesivamente diferente a nosotros, ¿eh? Yo creo que puede tener algunas diferencias, por supuesto, como las tenemos incluso entre nosotros, pero no está lejos, ¿eh? No está lejos, no está. Y en el fondo el hecho que haya hecho más películas de Torrente, pues claro, el comentario que él hace a mí ya no me resulta válido, ¿no? Pues se queja, pero coño, te hace 3 películas más. Coño, si tú te has dado cuenta, esto es no puede ser, no, mi mensaje no ha llegado. Coño, cortas ahí, ¿no? Sin embargo, sigue haciendo películas de Torrente. Claro, hay un factor económico muy importante, ¿no? Que me parece muy bien que se gane la vida, yo no estoy en contra de eso. Pero chicos, Pero ¿Cómo? Pero, don Felipe, ahí tenemos a Alan Moore, anarquista convencido, el cual Ujú. jamás ha querido que se hiciera nada de Watchmen, no ha querido que se hiciera merchandising, no ha querido que se hiciera la película, no ha querido que se hicieran las precuelas. Es decir, ha estado totalmente en contra de su propia obra al ver que su obra no servía para destruir el mundo de los superhéroes, que era su objetivo. Claro. ¿No? El Alan Moore incluso estuvo depresivo por el hecho de que a la gente le gustara Rorschach. Es que es cojonudo. Claro, 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 claro. Esto es salir del tiro por la culata, bueno, sí, claro. Pero bueno, eso Sí, es lo sí, que hay. Mira, literalmente. pues supo encajar con la gente. Al final la gente quiere verse reflejada, la gente normal quiere verse reflejada de alguna manera, ¿no? Y Torrente lo consigue y en el caso de los superhéroes, pues también, por supuesto. Sí, sí, es así. Ahora, Eso es ahora así. que hablaba con el gran Montaraz, el tema de lo de la guía esta para lo políticamente correcto, se lo he comentado yo. Venía por eso, ¿no? Es decir, yo he leído la tetralogía, he leído todos los Sí. demás, y en cambio ese nunca me he tirado a él porque me parecía como, porque realmente no sabía muy bien de qué iba, no lo he visto nunca en No, pues, persona, en la mano, ni conozco a nadie que lo sí, tenga, ¿eh? Mira lo que le sí. digo. Y era como, va, es como será un libro muy típico, no lo voy a leer. Pero en cambio, con lo que ha explicado, me ha convencido. ¿Eh? A la que me sobre dinero, me compro el Tragedia Europea. Que el amigo Manuel lo sabe, que me leí el Tragedia Europea porque me lo dejó Raúl. Piense que aquí el nivel de devoramiento de libros y endeudamiento económico que tenemos en este grupo es una locura. O sea, vamos al libro por Es semana. horroroso, ¿no? Es horroroso, sí, es Es una verdad. auténtica locura. No, Entonces, eso, ¿no? este del negro no es una novela, ni mucho menos, ¿eh? Es un libro, bueno, yo le llamaría de historia, porque lo es, pero con notas coña y divertido. O sea, claro, no tiene nada que ver con los demás. Con eso, con Pero lo que me ha contado, me ha convencido. no, y creo que te gustará además, ¿eh? Sinceramente, creo que te gustará. Y si no, bueno, ya me lo dirás. El libro se lee muy fácil y muy bien, y toda la parte de lista de palabras es muy divertido. Ya verás, tiene mucha coña. Muy bien. Bueno, Montaraces, vamos cerrando nuestra biblioteca. Ha sido un placer compartir parte de la noche con Felipe Botalla. Como siempre, hemos ido desgranando su novela, preguntándole cosas que tendremos que cortar, cosas que no. El que ha estado sabe de qué hemos hablado y el que no ha estado, pues que se aguante. Ya sabemos, como me dijo una vez un apreciado párroco, si todo lo que piensas no es un delito de odio, es que estás pensando mal. Muy buenas noches. Oye, nada, quiero daros las gracias como siempre por darme voz en vuestro programa
Espero no haber aburrido a la audiencia y nada, ya seguiremos en contacto. Será un placer para mí.